Vamos con un nuevo vídeo sobre el tema de transformaciones geométricas. En este caso vamos a ver la afinidad. La afinidad es un caso particular de la transformación que vimos anteriormente, de la homología, solo que aquí el centro de homología, lo que sería el centro de afinidad, no existe, sino que se ha ido hasta el infinito. Por lo tanto, sustituimos ese centro de homología por una dirección de afinidad. ¿Vale? Esta dirección de afinidad lo que supone es que un punto y su punto afín están en una dirección paralela a esa dirección de afinidad siempre. Seguiremos teniendo el eje de afinidad, pero ya no hay recta límite. Acordaos que la recta límite era el lugar geométrico de los puntos límites. Los puntos límites teníamos que hallarlos uniendo o con el punto límite. Como no tenemos el centro, no hay un centro de afinidad, está en el infinito, no podemos tener rectas límites. Cumplimos otra propiedad, y es que existe una razón de afinidad. Esta razón de afinidad la podemos calcular haciendo la proporción entre este segmento PM y P'M. Igualmente lo podríamos hacer con los segmentos perpendiculares al eje, es decir, P1 entre P'2. ¿Vale? Estos dos triángulos que se forman aquí, este y este, son triángulos semejantes, de ahí que pueda calcular la razón de cualquiera de las dos maneras. Pero la razón no es algo que se utilice muy habitualmente en afinidad, así que no lo vamos a utilizar excesivamente. Cumplimos alguna de las propiedades que se cumplían en la homología, sigues cortándose la recta R y su afín R' en un punto del eje, y ese punto será un punto doble. Bueno, vamos a resolver algún ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio quiero transformar este triángulo en un triángulo que sea rectángulo aquí, en el ángulo B, y que además sea un triángulo isósceles. Un triángulo rectángulo e isósceles tiene el ángulo este, lo voy a transformar en uno de 90, y estos dos serán de 45. ¿Vale? Los tres tienen que sumar 180, si es isósceles tiene que tener dos iguales, es decir, si este es 90, entre estos dos se tienen que repartir los otros 90, cada uno tiene que medir 45. Cuando hacíamos este tipo de ejercicio en homología, mirábamos que los ángulos que se formasen en el origen fuesen dos ángulos conocidos, trazábamos los dos arcos capaces de esos ángulos, teníamos el centro de homología, y a partir de ahí podía encontrar el otro triángulo. Aquí no tengo centro de homología, entonces necesito conocer dos ángulos que tengan que ver con alguno de los ángulos de mi triángulo. El primero que conozco es que quiero que sea un ángulo recto en B. Bueno, he calculado los puntos dobles de todos los lados, y ahora, como quiero que el ángulo recto se forme en B, voy a hacer el arco capaz entre los puntos 1 y 2 de 90 grados. Hacemos la mediatriz, el centro del arco capaz de 90 grados está justo en el punto medio, y aquí tiene que estar el punto B'. De ese punto B' necesito conocer otro ángulo. Fijaros, el triángulo que quiero obtener es un triángulo así. De nada me vale saber que este es de 45, este es de 45, porque no tienen que ver con B. Tengo que calcular otro ángulo que tenga que ver aquí con este ángulo. Pues bueno, en un triángulo isósceles, si yo uno este vértice con el punto medio del lado contrario, el ángulo que se me forma aquí también es de 45. Entonces lo que tendré que hacer es calcular esta recta y forzar a que ese ángulo también sea de 45. Esa recta, si hago la mediatriz del lado que sería el desigual, tengo el punto medio. Si uno este punto medio con B, tendré su punto doble, y ahora sí, entre este punto 1 y este punto 4 puedo hacer el arco capaz de 45, ¿vale? Entre el punto doble de BM y el punto doble de BC. También lo podría hacer entre el 4 y el 2, pero bueno, me queda muy pequeño. Lo voy a hacer entre el 4 y el 1. Acordaros que llevo el arco capaz de, o sea, el ángulo de 45 hacia arriba, una perpendicular, la mediatriz, y desde el punto de corte ya puedo trazar mi arco capaz. Con lo cual, este punto ya sé que es B'. Bueno, solo tengo que unir B' con
puntos dobles 1 y 2 y ya formaré el ángulo de 90 grados. ¿Veis? Se me ha formado el ángulo de 90 grados. Además sé que la dirección de afinidad será la que va de B a B', solo tengo que hacer paralela por A y paralela por C, y donde corte a estas dos tendré A' y C'. Y unidos tendré mi triángulo rectángulo en B e isósceles con dos ángulos de 45 grados en A y en C. Pero siempre veis, de alguno de los vértices tengo que conocer dos ángulos o me tendrán que dar dos datos para poder calcular ese vértice y a partir de ahí poderlo hacer entero. Uno de los ejercicios más típicos que hay en afinidad es el que consiste en transformar una circunferencia en una elipse. Una de las formas de construcción de elipses es construcción de elipses por afinidad. Partiremos de una circunferencia cualquiera, vamos a tener un eje de afinidad y me van a dar un centro que va a ser el centro de la elipse. La elipse no la vamos a dibujar entera, la vamos a dejar definida por sus ejes. Y una vez que tenemos los ejes, ya sabemos primero varias formas de construir la elipse, y si quiero calcular puntos de la elipse puedo calcular todos los que quiera. Pero aquí lo que quiero calcular son sus ejes. Para calcular sus ejes, lo primero que vamos a hacer es la mediatriz entre los dos centros, el de la circunferencia y el de la elipse. Si calculamos la mediatriz en el eje, nos va a dar el punto M. Pues bien, con ese centro trazamos una circunferencia que pase por O y por O'. Y esto me da los puntos 1 y 2. Con esos puntos 1 y 2 unidos con el centro de la circunferencia, voy a obtener dos líneas perpendiculares que me van a dar los 4 puntos en la circunferencia cuyos puntos afines me darán los ejes de la elipse. Igualmente, si uno el punto 1 y el punto 2 con el centro de la elipse, obtendré los ejes de la elipse, eso sí, sin medida. ¿Veis? El punto 1 y el punto 2 con los dos centros, y he obtenido en la circunferencia los dos diámetros cuyos puntos afines me van a dar los ejes de la elipse y la dirección, uniendo con el centro de la elipse, la dirección de esos ejes. Como me daban los centros O y O', esta línea discontinua es la dirección de afinidad. Solo tendré que hacer paralelas por A, B, C y D y me darán los 4 vértices de los ejes de la elipse que estaba buscando. ¿Vale? A', B', C' y D'. Solo tenéis que fijaros en que el punto A tiene que estar en esta línea, cuyo punto doble es 1, es decir, tiene que estar en esa línea. ¿Vale? No puedo coger este punto de corte como A' o D', cogerlo allí, porque el D' tiene que estar en esa. ¿Vale? Basta con que una estos puntos y tendré los ejes, y bueno, os he dejado ahí dibujada la elipse, pero no es necesario que quede dibujada. Con darle a los ejes, la elipse está perfectamente definida. Pues bueno, con esto hemos terminado el tema de las transformaciones geométricas, homología y el caso particular de homología que hemos visto hoy, que es afinidad. Así que seguiremos en el siguiente vídeo con el siguiente tema. Un saludo.